Cultura, Esperanza para el Mundo de Hoy. Los saludo muy cordialmente y les doy la bienvenida a nuestro conversatorio Pandemia y Perspectiva Cristiana. Con esta actividad queremos atender a nuestros valores institucionales y haciendo una realidad la misión que nos define y caracteriza como comunidad educativa. Deseamos contribuir a promover la fe y la esperanza, virtudes que permiten construir una cultura respetuosa de la dignidad de las personas y potenciadoras de un verdadero desarrollo humano integral. Para la sede de Valparaíso y muy especialmente para el programa de formación cristiana, es un agrado contar con ustedes y por supuesto con quienes nos acompañan hoy. Quisiera presentar a nuestros expositores. El padre don Diego González, sacerdote diocesano de la diócesis de Valparaíso, bachiller en teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, egresado de licenciatura en Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Católica Argentina, párroco de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, Miraflores Alto, Viña del Mar. También nos acompaña la señorita María Loreto von Crismar Pantoja, asistente social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Filosofía Aplicada de la Universidad de los Andes, candidata a doctor en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y docente del programa de Ética y Formación Cristiana Duoc UC. Y don Héctor Panucis Peña, profesor de Lengua y Literatura Hispánica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, licenciado en Lengua y Literatura Hispánica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, máster en Educación de la especialidad de Asesoramiento Educativo Familiar de la Universidad Complutense de Madrid, docente del programa de Ética Duoc UC. Vamos a compartir hoy una mirada hacia el fenómeno pandemia que nos ha tocado vivir ya por un largo tiempo. Cedo la palabra al padre don Diego González. Padre. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación que me han hecho para participar de esta Semana de la Fe y de la Cultura, que lleva por título Esperanza para el Mundo de Hoy. Y a propósito del título, quisiera compartir con ustedes algunas ideas sobre la esperanza. Y en primer lugar, si tuviésemos que encaminarnos a algún texto bíblico para poder encontrar la palabra esperanza, es importante y es innegable acercarse a la carta de los Efesios, donde en varios versículos se expone sobre la esperanza. Pero quisiera tan solo leer dos versículos que me parece que pueden iluminar parte de esta presentación. En primer lugar, tenemos Efesios capítulo 1, versículo 12. Nosotros, los que tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, seremos un himno de alabanza a su gloria. Y luego, el mismo capítulo 1, en el versículo 18, dice que ilumine los ojos de su corazón para que conozcan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuál es la riqueza de la gloria otorgada en herencia a su pueblo. Y así, sucesivamente, podemos encontrar muchos textos del Evangelio y también de las cartas donde hay mención a la esperanza. Pero todos ellos nos pueden entregar tres ideas nucleares para explicar lo que significa la esperanza. Primero, la esperanza es un signo distintivo del cristiano, que pretende ofrecer esperanza a aquellos que viven desesperanzados, a aquellos que no han encontrado el amor de Dios en sus vidas y que andan en búsqueda de algo más. En segundo lugar, los textos bíblicos nos explican que la esperanza, para que sea tal, debe dar plena satisfacción a los deseos del hombre que van más allá de la muerte. Ya en la Escritura podemos encontrar este deseo de esperanza que no se satisface en el mundo actual, sino que trasciende, va más allá. Y una tercera idea que se desprende de la Escritura es que hay una innegable comunicación entre fe y esperanza, es decir,
una persona que tiene fe tiene también esperanza. Y viceversa, una persona que se dice con esperanza también asume la existencia de un mundo superior. Pero esta misma esperanza que ha estado contenida en la Sagrada Escritura ha tenido también un desafío. Y el desafío es encontrarse con el mundo, dialogar con el mundo, conversar, como lo estamos haciendo ahora. Y en el último tiempo, la esperanza tuvo que entrar en diálogo con distintas corrientes de pensamiento. Y quizás uno de los diálogos más difíciles lo tuvo con esas posturas llamadas materialistas que han derivado en el marxismo y en otras, que en su versión más radical excluyen cualquier consideración a lo trascendente de la existencia. Son posturas que tienen como único objetivo la visión acotada del mundo y el cumplimiento de todo aquí y ahora. Es decir, toda visión trascendente se elimina porque la esperanza va a ser solo fruto de lo que haga la acción humana. La esperanza ya no tiene que ver con algo que vendrá, sino con algo que es. Sin embargo, uno podría preguntarse si existe una real distinción entre hacer y esperar. Porque todos hacemos cosas, hacemos familia, hacemos nuestro trabajo, hacemos nuestras relaciones en los barrios o en la vida en sociedad, hacemos muchas cosas, pero no es lo mismo esperar, porque cuando decimos que esperamos, estamos aguardando algo que todavía no se concreta. Por lo tanto, hacer y esperar es totalmente distinto. Quizás ahí está la gran victoria de la esperanza cristiana versus estas posturas materialistas que agotan todo en la existencia actual, porque hacer y esperar se encuentran en planos totalmente distintos. Y el hombre necesita la esperanza porque lo producido no le basta. De hecho, esta esperanza ha tenido que avanzar en el diálogo con el mundo hasta llegar a una radicalidad. ¿Y cuál es la radicalidad de la esperanza? Bueno, precisamente la esperanza está llamada a satisfacer plenamente al hombre en aquello que va más allá de todo límite. La existencia tuya y mía reclama una satisfacción duradera, plena y eterna. Por lo tanto, se presenta una verdadera problemática antropológica, porque el hombre necesita algo que va más allá de lo que está en su poder. Y también, junto con necesitar una respuesta que está más allá, también tiene una certidumbre, una confianza íntima de que algún día encontrará la respuesta. Por eso es curioso que entre nosotros hablemos de siempre cuando sabemos que somos finitos, que no seremos siempre. Ese deseo y esa palabra siempre que utilizamos cuando hablamos, cuando escribimos, cuando conversamos, precisamente denota que hay en el interior del hombre una afirmación de algo que está en el ámbito del siempre, que por tanto nos trasciende. En definitiva, tenemos que preguntarnos si el hombre es naturaleza sin trascendencia o si la trascendencia forma parte de la humanidad. Nosotros los cristianos creemos esto último, que la trascendencia forma parte de la humanidad. Por ejemplo, escuchamos hace algún tiempo en nuestro país muchos deseos de un mundo mejor y habían peticiones de un mundo mejor absolutamente concretas: vivienda, salud, educación. Pero junto a esos deseos
Habían también otros que no eran eminentemente concretos, pero sí hablaban de una construcción de una sociedad mejor, porque se pedía igualdad, dignidad, respeto, esperanza. Todo eso indica que al hombre no le basta lo que está, sino que aspira a algo más allá. Por lo tanto, tendríamos que preguntarnos cuál es el sujeto y el objeto de la esperanza. En otras palabras, ¿quién espera? Sujeto, ¿quién espera? Y el objeto, es decir, ¿qué esperan los que esperan? ¿Qué esperan? El Papa Benedicto XVI dijo una vez que San Francisco de Asís era el mejor ejemplo del hombre que está en la perfecta espera, porque San Francisco era un hombre liberado de la dictadura del tener, del afán de poseer, atravesó todas las decepciones, incluso la fragilidad, y solo entonces, cuando estaba conectado a su más excelsa humanidad, destella la esperanza fundamental de su grandeza. Y ahí se da cuenta que hay alguien que lo anima en la esperanza, y ese alguien es Jesucristo. Entonces, nosotros, tú y yo, quizás estamos llamados para esperar correctamente, tratar de asemejarnos cada uno en su condición de vida concreta, pero tratar de asemejarnos a San Francisco de Asís, que se despojó de todo y de todos para encontrarse amado por alguien, para trascender toda contingencia pidiendo lo absoluto y también vencer los límites de la muerte y encontrar en otro, en el amor absoluto, aquello que lo animaba. Por eso quizás no hay una angustia más grande que no sentirse amado, porque el que no se siente amado finalmente no tiene una razón para esperar. Por eso que este diálogo nos ayude a todos nosotros a sentirnos amados por Dios, para que podamos esperar con razón, pero también con mucho deseo interior. Muchas gracias. Muchas gracias, don Diego, por esa interesante profundización, ¿cierto?, de la esperanza en relación al hombre en tiempos de pandemia. Continuando con nuestro conversatorio, esperanza para el mundo de hoy, cedo la palabra a la señorita María Loreto Boncrismar Pantoja. María Loreto. Aquí estoy. Bueno, primero que nada, darles un gran saludo a cada uno de ustedes, muy afectuoso, y quiero invitarlos a hacer un recorrido conmigo. Cuando me invitaron a hacer este coloquio, hice un recorrido y quiero que me acompañen, así que quiero partir contándoles una historia. Dice así: son las 10 de la mañana en Seúl y el joven youtuber Yoon-woo, despierta con el característico sonido de la alarma del celular. Se levanta, va al baño, luego se dirige a la cocina, abre el refrigerador y bebe agua de la botella. Pasa por el comedor y se percata una nota escrita en un pedazo de papel. Teníamos prisa, no hay comida, ve a la tienda con tu hermana, perdón hijo, cariños, mamá. Yoon-woo entiende que está solo en el departamento y decide ver si sus amigos están conectados jugando online. A los segundos de estar jugando, uno de ellos les pide que encienda la televisión, ya que aparecen imágenes que parecen de película. Yoon-woo se levanta para ir al living y comienza a sonar la alarma de emergencia en su celular. Definitivamente algo está pasando. En la televisión aparecen imágenes de personas corriendo, autos que chocan, incendios. El joven sale al balcón y lo que ve lo deja atónito. Hordas de personas corriendo sin destino, intentando subirse a los autos. Algo que no puede creer está pasando. Las personas se están comiendo entre ellas. De pronto, una bomba debajo de su departamento. Yoon-woo intenta llamar a sus padres, pero no hay señal. Es así como este joven youtuber queda atrapado en su departamento, viendo el mundo caerse a pedazos por un apocalipsis zombie causado por un virus. Lo que acabo de relatar corresponde a los primeros 5 minutos de la película surcoreana titulada Vivo, que fue estrenada el 8 de septiembre del año 2020 en la plataforma Netflix. Esta película representa una de las muchas que he ido devorando en estos tiempos de cuarentena.
Guerra Mundial Z, Huésped, Contagio, El final de todo, Pandemia, etc. ¿Por qué? Justamente ahora, viviendo uno de los eventos históricos más impactantes de la historia humana mundial conocida, en la que nos encontramos obligados a estar encerrados en nuestras casas, con la incertidumbre de no saber cuándo podemos volver a salir a la calle sin miedo de contagiar, de ser contagiados, me he dedicado a ver películas de terror, de extinciones, de eventos apocalípticos. ¿Es que tan masoquista soy? ¿Hay algo de perversión en mí que la pandemia dejó al descubierto? Claramente debería estar viendo comedias románticas, las rutinas de humor del indio y el flaco, películas con final feliz, pero no, vamos consumiendo el fin del mundo. Preocupada por mi salud mental, intenté buscar respuestas. Grande sería mi sorpresa cuando me doy cuenta que no soy la única que se ha volcado este interés, lo he volcado en este tipo de género cinematográfico. La popularidad de películas sobre epidemias y contagios aumentó a partir de marzo del año 2020. Existe un estudio académico formulado por 3 universidades distintas, la Universidad de Chicago, la de Pensilvania y la de Aarhus en Dinamarca, publicado bajo el nombre Práctica Pandémica. Los fanáticos del terror y los individuos con curiosidad mórbida son más resilientes psicológicamente durante la pandemia COVID-19. Este estudio ha llegado a determinar que quienes han mostrado curiosidad por películas y series sobre virus y pandemias han llevado mucho mejor el confinamiento y la inestabilidad mental que puede provocar la crisis del coronavirus. Con esta información comprenderán, pasé de la preocupación al regocijo y tranquilamente, sintiéndome muy resiliente, he seguido consumiendo este tipo de películas. Pero, junto con lo anterior, me surgió otra inquietud. Así como ha aumentado el consumo de películas de terror, ¿habrá aumentado la búsqueda de vínculo con la divinidad? ¿La necesidad de volcarse a Dios? Comencé la búsqueda de estudios o artículos académicos que dieran cuenta de este fenómeno, encontrando alrededor de 3.000 publicaciones entre el año 2020 y 2021. Uno en particular llamó mi atención, un estudio de febrero del 2021 de título Comunidades Cristianas y Pandemia, del encuentro presencial al encuentro virtual, un análisis desde el concepto de la brecha digital. Este estudio fue escrito por Nelly Miranda, presbítera de la Iglesia Episcopal de Guatemala y docente de teología. En este estudio, ella señala que la nueva realidad que nos ha tocado vivir con la pandemia del COVID-19 afectó drásticamente la vida religiosa de miles de comunidades cristianas en Latinoamérica y el Caribe. Ante el confinamiento, muchas comunidades buscaron alternativas en la modalidad virtual para sus celebraciones litúrgicas y el acompañamiento pastoral. Sin embargo, un gran número de la población no tiene acceso a la tecnología, lo que hace visible la brecha digital que ha afectado a los feligreses y que por lo demás es una situación que como comunidad educativa conocemos muy bien. Sin tecnología o sin tiempo por el teletrabajo, sin la posibilidad de reunirnos en comunidad, parece que estamos bastante solos en nuestra relación con Dios. En este escenario es muy probable que surjan preguntas complejas como ¿habrá querido Dios que enfrentemos una pandemia de estas características? ¿Será una señal del fin de los tiempos? Y así un sinnúmero de preguntas que los creyentes y no tan creyentes nos hacemos e intentamos responder. Frente a estas preguntas es que el magisterio de la Iglesia y su filosofía implícita, como la llamó Juan Pablo II, nos pueden echar una manito. Al intentar encontrar una luz al final de este camino, que ya llevamos recorriendo casi 2 años, conceptos como solidaridad, bien común, caridad, los llamados principios y valores de la enseñanza social de la Iglesia Católica, son sin duda imprescindibles, nos brindan elementos o claves conceptuales y prácticas que son muy útiles para comprender lo que nos toca vivir hoy y que con toda seguridad han sido aplicados de esa forma por nuestros profesores en los cursos de formación cristiana. Sin embargo, el escenario actual es de una excepcionalidad tal que hace necesaria una reflexión que abarque y vincule la formación cristiana y ética. En este sentido, pareciera que el documento del año 1965 del Concilio Vaticano II, que trata acerca de la libertad religiosa, de nombre Dignitatis Humanae, cobra un especial sentido y urgencia. Este documento centra su análisis en el hecho de que, abro comillas, todos los hombres, conforme a su dignidad, por ser personas, es decir, dotados de razón y de voluntad libre y enriquecidos, por tanto, con una responsabilidad personal, están impulsados por su misma naturaleza y están obligados además moralmente a buscar la verdad, sobre todo en lo que se refiere a la religión. Pero los hombres no pueden satisfacer esta obligación de forma adecuada a su propia naturaleza si no gozan de libertad psicológica al mismo tiempo que de inmunidad de coacción externa. Por consiguiente, el derecho a la libertad religiosa no se funda en la disposición subjetiva de la persona, sino en su misma naturaleza.
En ese sentido, es cierto que estamos viviendo una época de gran incertidumbre, de miedo al futuro, de gran dificultad para encontrarnos y abrazar a familiares y amigos. Sí, todo eso es cierto, pero es también cierto que nos encontramos viviendo en un escenario en el que quizás por primera vez en nuestras vidas estamos solos respecto a la relación o el encuentro personal con Dios. No hay misa dominical, no hay Eucaristía, muchos de nosotros no comulgamos hace más de un año. Es decir, hoy tenemos todas las excusas y justificaciones para debilitar o anular el vínculo con Dios. Y a su vez tenemos la gran oportunidad de emprender el camino de búsqueda de la verdad, abro comillas, de Dignitatis Humanae, porque el ejercicio de la religión, por su propia índole, consiste sobre todo en los actos internos, voluntarios y libres, por los que el hombre se relaciona directamente a Dios. Actos de este género no pueden ser mandados ni prohibidos por una potestad meramente humana, y la misma naturaleza social del hombre exige que éste manifieste externamente los actos internos de religión, que se comunique con otros en materia religiosa, que profese su religión de forma comunitaria, cierro comillas. El Papa Emérito, Joseph Ratzinger, en su obra Y Dios se hizo hombre, que recomiendo tremendamente, inicia la lectura con la frase Transeamus usque Bethlehem, vayamos a Belén, el relato del nacimiento del Redentor, haciendo hincapié en un hecho que para muchos probablemente nos pasó desapercibido. Los pastores son los primeros en llegar a pesebre. Llegaron antes que los reyes magos, los sabios de Oriente, los profes. Los pastores ya estaban reunidos alrededor de la Sagrada Familia cuando los eruditos ni siquiera se habían puesto en camino. Ratzinger se pregunta si es que nos hemos vuelto complicados y afanosos en la fe, lo que nos impide ver la estrella y percibir la voz del ángel para encontrar el camino a Belén. Por lo mismo es que se interesan saber qué es lo que tenían los pastores que pudieron encontrar el camino. Los pastores acampaban al raso y estaban en vela, no tenían techo, como tampoco lo tenían José y María esa noche. Los que estaban en sus casas, protegidos por techos, dormían. Los pastores estaban en vigilia. Hay aquí un mensaje de una profundidad tal, señala Ratzinger, y que nos interpela directamente hoy. En nosotros tiene que permanecer la vigilia del corazón, la capacidad de percibir las realidades más profundas, la capacidad de dejarse dirigir la palabra por Dios. La incertidumbre y el miedo que debe haber sentido José y María, quien estaba más a punto de dar a luz en su vida hacia Egipto, la incertidumbre y el miedo de Jesucristo en el Monte de los Olivos, previo a su pasión y muerte. Ambos momentos de oscuridad terminaron en el nacimiento y la resurrección. Ambos momentos de oscuridad significaron el más grande de los misterios y regalos que recibió la humanidad. Nuestra esperanza, al parecer, está en la humildad de los pastores, en la vigilia del corazón, la disponibilidad para recibir la llamada de Dios. No vaya a ser que lleguemos tarde. Muchas gracias. Gracias, María Loreto, por ese interesante planteamiento sobre la relación de Dios, ¿cierto? Y el hombre y la esperanza en estos tiempos. Dejo a continuación a don Héctor Panusis Peña. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados alumnos, estimados profesores, alumnas, todos. Primero, dar gracias de tener la oportunidad de compartir una pequeña reflexión respecto del tema que nos convoca el día de hoy, que tiene que ver con, bueno, la cuarentena y la perspectiva cristiana que debemos tener ante esta situación. Tú y yo hemos sentido miedo, incertidumbre, ansiedad frente a los hechos, a las circunstancias. Y pareciera ser que los medios masivos de comunicación alimentan las malas noticias, ¿ya? Y por ello mismo el desasosiego, ¿no? El descanso cotidiano, en el inicio de nuestra jornada de todos los días, con un dejo de tristeza y de desarraigo, ¿no? Desarraigo de aquello que es propio de lo nuestro, de estar en medio de nuestros alumnos, en medio del trabajo, en medio del mundo, en contacto, haciendo lo que nosotros de cotidiano, tratamos de emprender día a día, aportando a la educación, a la enseñanza, a la orientación, en fin, contribuyendo a la felicidad. Y cómo esta pandemia nos ha puesto un serio escollo para poder lograr esos objetivos de aporte al mayor bien. Pareciera ser que nuestra barca se está hundiendo.
Y con miedo, ¿no? Tratamos de despertar al maestro, ¿ah? Para que nos salve de esta situación. Entonces, todas estas percepciones las asocio, yo decía, cómo enfrentar y abordar esta temática. Me recordé mucho de las primeras comunidades cristianas, de aquellos cristianos viejos, ¿no? Que ya pasaron por estos encierros, ya pasaron por temores, ansiedades, desarraigo, y nos enseñan mucho. Si nosotros vamos a los hechos de los apóstoles, vamos a las escrituras, ¿no? Vamos al Evangelio, que nos cuentan que en un primer momento, ¿no? Apenas muerto el maestro crucificado, se encierran, viven temerosos, ¿no? Pero viven unidos en la oración y además dedicados a la atención de los más necesitados, ¿no? De las viudas, de los niños, comparten y reparten todo. Y de ahí, de las primeras comunidades cristianas, bueno, surge la idea de lo que hablaba el Concilio Vaticano II, Juan Pablo II, Papa Francisco, la iglesia doméstica. Aquí quiero citar algún texto en particular donde se menciona, ¿no? En Amoris Laetitia, particularmente sobre el amor en la familia, y que nos presenta alguna orientación respecto de que la comunión familiar bien vivida es un verdadero camino de santificación. En tiempos de crisis, en tiempos turbulentos, ¿no? En la cual pareciera que nosotros vamos a zozobrarnos, bueno, precisamente tal vez se debe a que faltan santos y santas, pero santos alegres, ¿no? Santas alegres, santas que con una mirada de cielo puedan brindar algo. Bueno, en este momento tenemos que crecer hacia adentro como esas primeras comunidades cristianas, que luego en Pentecostés y animados por el Espíritu Santo, se revisten de fortaleza, se revisten de valentía y salen a anunciar. Bueno, todavía no ha llegado el momento para tomar esa iniciativa, tomarnos a lo mejor las redes sociales, salir al encuentro. Pero mientras tanto, hacer contacto con ese concepto de iglesia familiar, de esa iglesia de la cual hablaba hace un momento, ¿no? Doméstica. Cómo dentro de nuestras familias tenemos un rol, ¿no? Lo que nos demanda un poco el deber ser, ese llamado, ¿a qué nos llama Dios, no? Dios nos habla a través de los signos de los tiempos y pareciera ser que esta pandemia nos llama a algo. Entonces hay un rol al cual todos estamos invitados, crecer para adentro, para que cuando una vez que se acabe esta pandemia, con esa perspectiva cristiana, ¿no? Que se conecta con la esperanza, que se conecta con la fe, esa desesperación que sentimos, ¿no? Despertar al maestro para que avive nuestra fe. Y bueno, dentro de la familia, vivir esa oración. Bueno, la familia primera educadora en virtudes. Es un terreno fértil para las obras de misericordia, para ir ahí al encuentro del prójimo, ¿no? A ir a las periferias. Dentro de nuestras familias también tenemos nuestras periferias. Y cómo nos conectamos con las necesidades de cada cual. En las tareas cotidianas, en esas tareas que ayudan a hacer la vida más confortable. Entonces, unidos en la oración, unidos en la fe, alimentando la esperanza en este espacio que es propio, tuyo, nuestro, y que nos permite, por supuesto, ir al encuentro del Señor. Entonces, quienes tienen hondos deseos, dice Papa Francisco, quienes tienen hondos deseos espirituales no deben sentir que la familia la aleja del crecimiento en la vida del espíritu, sino que es un camino que el Señor utiliza para llevarles a las cumbres de la unión mística.
Entonces, como para hacer cierre, ¿no?, de esta pequeña presentación, de esta relación que establezco entre la cuarentena, ese encierro que nosotros vivimos, y las circunstancias que vivían las primeras comunidades cristianas, ¿ah?, con imaginación moral, ¿ah?, esa imaginación que lo que busca es de qué manera puedo resolver las tareas cotidianas, cómo vivir mi fe en sintonía y alentando la fe de otros, cómo vivir profundamente. Esa es la expresión que nosotros descubrimos en el Evangelio, ¿eh? Cómo se refieren a estas primeras comunidades, cómo se aman, la forma en que se tratan entre ellos. Y bueno, es momento en este momento de crecer hacia adentro para luego conectarnos con las necesidades, unirnos a la oración de los pastores, nuestros apóstoles, ¿no? Monseñor Jorge Patricio Vega, ¿no?, que va a tomar posesión luego en la diócesis de Valparaíso. ¿Cómo nos vamos conectando nuevamente a la dinámica de la iglesia viva? Bueno, muchas gracias y continuamos con esta reflexión. Muy buenas tardes. Gracias, Héctor, por tus palabras, ¿cierto?, enfocadas en la mirada cristiana del hombre de hoy y en los tiempos de crisis que estamos viviendo, ¿cierto? Bien, les recuerdo a todos los presentes que en nuestra plataforma el chat está activo para el que desee realizar alguna pregunta a nuestros expositores. Padre Diego, tenemos algunas preguntas también para la señorita María Loreto y Héctor. Padre, nos preguntan, ¿cuál es hoy el gran enemigo de la esperanza y cómo podemos vencerlo? No quisiera yo agotar la respuesta porque seguramente es un tema complejo, no podría definir uno, pero quizás algunas líneas nos pueden ayudar a esto. Primero, es que el esperanzado, la persona con esperanza, es aquel individuo que se presenta ante su realidad de manera positiva o negativa en virtud también de la experiencia que ha vivido en el pasado. Entonces, quizás una buena manera de enfrentar la desesperanza es con memoria. Yo creo que la memoria es una herramienta para evitar la desesperanza, porque cuando uno recuerda los episodios bellos que le ha tocado experimentar, se puede presentar en el futuro con una mirada optimista. Sin embargo, cuando te ha tocado solo sufrir, cuesta mucho mirar para adelante. Entonces, quizás a fomentar entre nosotros espacios de memoria, pero también vincularnos positivamente. En segundo lugar, creo que una ausencia de profecía hace que no leamos la realidad como conviene. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno lee los acontecimientos a la luz de Dios, puede darle una vuelta más a lo que está viviendo y no quedarse solo con el acontecimiento, sino con una lectura que es más amplia, más global, más omniabarcante que el hecho puntual. Entonces, quizá hay que ser capaces de ver la realidad preñada de futuro y no lastimosa de pasado. Yo creo que por ahí una segunda clave. Y una tercera, y permítanme aquí ser como un poco más cura, pero una invitación a la oración, porque yo creo que la oración es esperanza en acto, porque uno ya no está confiando en sí mismo, sino en otro, y en ese otro al que le estoy rezando, que es Dios. Cuando rezamos el Padre Nuestro, por ejemplo, hay una sistematización de peticiones. Que sea santificado tu nombre, que venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad, que nos des el pan cotidiano. Hay toda una muestra, 7 deseos, 7 esperanzas. Yo creo que orar ayuda también a depositar la confianza en el otro para entender que no estoy solo y que otro va adelante. Creo que eso puede ayudar a combatir la desesperanza y la falta de memoria, la falta de profecía y la falta de oración son en definitiva enemigos de la esperanza. Perfecto, muchas gracias, Padre Diego. María Loreto, a ver,
nos plantean lo siguiente. ¿La pandemia nos ha quitado la libertad psicológica de la que usted habla? Lo que pasa es que, a ver, bueno, obviamente esto es una opinión muy personal y podemos todos tener nuestras distintas opiniones, pero y quizás, a ver, yo creo que estamos muy desafiados psicológicamente, estamos enfrentando un desafío psicológico muy importante, entonces estamos desafiados por muchos frentes. Pienso en mí, digamos, yo que no soy mamá, tengo quizás puedo tener un poco más de alivio, porque veo a las mamás que están con los hijos, con el teletrabajo y además las teleclases, y entonces el desafío psicológico es gigante. Y para los que somos cristianos, y ojo que también para los que no son cristianos, no son creyentes, también ha surgido inquietudes profundas. Y yo creo que en ese sentido, lo que decía, es tan excepcional el escenario en el que estamos viviendo hoy día, que creo que es una tremenda oportunidad, y me puse japonesa, esto de ver la crisis como oportunidad, pero que es una tremenda oportunidad para ver esto al revés. O sea, un poco lo que quería plantear. Yo creo que en este mismo momento que estamos viviendo, bueno, yo que soy católica y practico la religión y trato en la medida de posibilidades de ser lo más cristiana que puedo, me he visto justamente en esa soledad. Me he visto ahora sola. Yo no tengo nadie que me diga, vamos a misa el domingo, no tengo esa coacción, digámoslo en muy buen sentido de la palabra, no tengo esa coacción. Estoy sola con mi religión, sola en mi vínculo con Dios. Y yo creo que ahí está, creo que es una tremenda oportunidad, creo que es el momento como irse al espejo, decir, a ver, frente a esta situación que además es tremendamente apremiante, porque surgen todas las preguntas. O sea, pero ¿por qué estamos viviendo esto? ¿Cómo no puedo abrazar a mis amigos, a mi familia, familiares que no se ven, familiares que han muerto, que no he podido ni siquiera enterrarlos? O sea, si no surgen ahora las preguntas importantes, entonces ¿cuándo surgen, digamos? Es ahora cuando surgen esas preguntas importantes. Entonces, me parece que es y yo creo que además esto que les hablaba de que creo de verdad que cuando yo leí eso de Ratzinger, fue como un flechazo que me llegó cuando leí esto de la humildad de los pastores, me llegó como un trueno en la cabeza, porque sentí que efectivamente el salir de esto creo que está en el otro. Está en el otro. O sea, estamos encerrados en nuestras casas. Yo vivo con mi mamá y a veces digo, Dios mío, la quiero, pero pucha cae. La quiero tanto, pero de repente que gana estar sola. Yo creo que la esperanza también, o la salida, está en el otro. O sea, estoy obligada a estar con ese otro 24/7. Entonces, si ahora no aplico, creo yo, los principios, valores, bueno, ¿cuándo? Es el momento perfecto, me parece a mí, para aplicar todo lo que hemos dicho, todo lo que los cristianos creemos. Eso es lo que creo. Gracias, María Loreto. Padre Diego, nos dicen, según lo que usted plantea, ¿la esperanza es natural al hombre? Yo creo que sí, y lo afirmo con absoluta certeza. De hecho, basta escuchar los comentarios que hicieron las personas que dieron inauguración a este momento, donde testimoniaban ellos mismos cómo en situaciones particularmente difíciles creían o esperaban o se animaban. Entonces yo creo que sí, la esperanza es connatural al hombre porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y así como Jesús esperó la resurrección después de la cruz, así también nosotros, imagen y semejanza de Dios, después de nuestras propias cruces, cruz que hoy día es común porque se llama pandemia, todos nosotros también estamos esperando en una resurrección de un mundo mejor, de una vida sin mascarilla, pero en definitiva en un reencuentro con el otro. Así que yo creo que sí, es connatural y hay que acrecentarla aún más, porque decae, pero hay que acrecentarla. Perfecto, muchas gracias, padre. Héctor, nos preguntan lo siguiente. Los primeros cristianos hacían cosas concretas que los mantenían esperanzados. ¿Qué cosa concreta nos recomienda usted para hoy? Qué interesante, ¿no? Bueno, como lo señalaba, es una invitación que nos hizo particularmente Papa Francisco en 2019 cuando nos visitó acá en Chile, de salir a las periferias, ¿no? De bajarnos de la poltrona y encontrarnos con
el semejante. En este momento, ciertamente, en pandemia no podemos salir al encuentro de mucha gente, encontrarnos con los abuelos, ¿no? Que usualmente visitamos, ir a los hogares de niños, pero bueno, mientras tanto, hacer ese ejercicio al interior de la familia necesitada del encuentro cercano, directo, afectuoso, de descubrir en el otro ese semejante. Y bueno, en las tareas cotidianas, ¿no? De hacer un ejercicio concreto que tiene que ver con la oración, ¿ah? No sé, la oración del día, ¿ah? Darle una intención a lo que uno ofrece, ¿no? Yo te ofrezco, Señor, este día mi trabajo, mi descanso, especialmente las dificultades, y ahí partir por eso, la dificultad de esta propia pandemia y de hacer de este día el mejor esfuerzo, bendecir los alimentos, ¿no? El dar la familia educadora de virtudes y cómo esas virtudes nos posibilitan, nos abren un camino de servicio hacia el otro. ¿Ah? Hoy día los niños que están tan alienados, a través de las redes sociales, a través de los juegos virtuales, darle un corte, un momento, ¿no? Para encontrarse con el otro en el trabajo cotidiano, ese trabajo que dignifica a la persona y descubrir ahí al otro en ese esfuerzo, en esa entrega, hacer la vida más confortable, no más placentera, sino que más confortable, quitándole el peso, el yugo que generalmente la mamá, o algunas determinadas personas que siempre con mucho corazón, con mucha entrega, pero hacer despertar esa empatía, ¿no? Y esa empatía que se transforma en oración, ¿ah? En un trabajo visto en relación a otra persona. Entonces, de manera cotidiana, cómo yo le doy sentido a esa dimensión cristiana de la vida, ¿ah? Que me encuentro con otra persona que merece todo mi respeto, mi reconocimiento, y de esa manera comienzo a desarrollar una serie de hábitos que me van a permitir en el día de mañana. Nosotros hablamos de las competencias de empleabilidad. ¿Qué son esas competencias de empleabilidad sino virtudes que se abren al servicio de otro? Y cuando se hace con afecto, con cariño, con donación, obviamente uno se enriquece también como persona. Entonces, en esos pequeños gestos, dentro de la familia, oración y servicio. Gracias. Gracias, Héctor. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro conversatorio y les quiero regalar, ¿cierto? Les quiero pedir también, con mucha ganas y humildad, ¿cierto? Unas palabras de cierre. Comenzamos con el padre Diego, después con la señorita María Loreto y terminamos contigo, Héctor. ¿Les parece? Bueno, solo brevemente para decir que la gran esperanza definitiva es el cielo. Y a esa estamos destinados. De hecho, lo decimos en el credo, creo en la resurrección de los muertos y la vida eterna. Y esa es la esperanza a la que estamos destinados. Yo creo que hay una esperanza en la que debemos trabajar todos para que caminemos mejor, pero también tenemos que trabajar en pos de la esperanza definitiva. Y yo creo que a eso estamos animados también, saber que hay un juicio al final que es pleno de amor, pero que en definitiva cada uno de nosotros tiene en su mano la posibilidad de presentarse de mejor manera a este juicio final. Entonces, sin temor, pero con mucho trabajo, con mucha conciencia, dedicarnos a cumplir lo que Dios quiere y sobre todo poner en práctica esta enseñanza que hemos recibido en nuestras familias, en Duoc o en las instituciones donde estemos, porque de esa manera vamos a enfrentarnos a Dios libre, en paz y sobre todo reconciliados entre nosotros y pudiendo decir, Señor, hicimos lo que teníamos que hacer, cumplimos la misión que nos entregaste. Así que si no nos vemos aquí nuevamente, nos vemos en el cielo. Gracias, padre Diego. María Loreto. Bueno, yo quiero agradecer primero haber estado en esta instancia, haber conocido al padre Diego, que no lo conocía, porque Héctor es mi colega, así que fue un placer estar acá.
Y solo, bueno, yo creo que el padre Diego dijo lo más importante, pero solo que creo que efectivamente hoy día estamos llamados al encuentro con el otro. O sea, el camino es hacia allá. O sea, yo me acuerdo de esa escena, perdone, padre Diego, porque quizás, pero la escena de Jesús con Mateo y Pedro enfurecido porque quería meter a Mateo entre los amigos, y le dice, pero si eres un recaudador de impuestos, si eres un recaudador de impuestos, ¿cómo tú lo vas a querer? Y las bodas, no, y claro, no, las bodas, no fue ahí, no, padre, no. No, pero cuando lo invita a Mateo, ¿no? A su casa, lo invita, y Mateo, claro, y Pedro afuera mirando, así como, qué rabia. Y para mí esa escena es tan importante. Siempre me acuerdo de esa escena, digo, y creo que ahí hay una cosa muy, muy, muy bonita, muy misteriosa en el encuentro del otro. Ese otro no me gusta, me cae mal. Ese otro puede que sea tan distinto a mí. Ahora en la pandemia nos hemos encontrado con nuestra familia nuevamente y estamos obligados a estar 24/7 y de repente nos encontramos con un Mateo. Po. Digo, es recaudador de impuestos y no me había dado cuenta. Entonces ahí yo creo que es importante como acordarnos de eso y que el otro es un otro distinto a mí y viene el perdón, la misericordia y acordarnos de la enseñanza de Jesús. Yo creo que ahora es primordial, es urgente y no sé, es el camino que tenemos que seguir, me parece. Muchas gracias, María Loreto. Héctor. Bueno, también hacer una invitación a levantar la mirada, elevar la mirada. Y eso es también, nosotros vemos los jóvenes, mis alumnos, que generalmente están muy conectados a las redes sociales y como se dice, ¿no? Nunca habíamos estado tan conectados y tan solitarios, tan solos, existencialmente. Bueno, y eso se soluciona con levantar la mirada, tener una mirada de cielo, ¿ah? Esa mirada que me despega de la contingencia o de las malas noticias y conectarnos con la buena nueva, ¿no? Eso es la invitación para conectarnos en el trabajo, en el encuentro con el otro, ¿ah? Con el que está inmediato, preparándonos para lo que va a ser después el reencuentro en el trabajo cotidiano. Esa es la esperanza que nosotros todos tenemos, pero partamos por casa. Eso. Bien, oye, agradecer la presencia primero de ustedes tres, ¿verdad? En nuestra Semana de la Fe. Estamos agradecidos en nuestro programa por las exposiciones, muy, muy buenas. Le agradezco al Padre Diego, a María Loreto, ¿verdad? Y a Héctor. Ha sido muy, muy grato para nosotros compartir con ustedes, ¿cierto? Reiteramos nuestro agradecimiento a nombre de nuestros alumnos, colaboradores ya y docentes de UC, especialmente de la sede de Valparaíso. Y a quienes nos acompañaron a través de las redes, un gran saludo, los invitamos a seguir acompañándolos en las diferentes actividades que aún quedan y dan vida a la Semana de la Fe y la Cultura, que lleva por nombre Esperanza para el Mundo de Hoy. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Tengan ustedes muy buenas tardes.